en la Penitenciaría Nacional La Picota, aquí en Bogotá. Estamos en el pabellón de alta seguridad porque Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, nos ha dado una entrevista en la tarde de hoy. Señal Colombia, la señal de la paz, señor Salvatore Mancuso, pues le ha hecho una apuesta a la paz y esta entrevista tiene que ver con eso. El presidente Gustavo Petro en las últimas horas ha dicho que lo quiere ver a usted en la oficina de él, que quiere conversar con usted. Gracias, Holman. Un saludo respetuoso a usted y a toda su audiencia. Yo agradezco esta entrevista y agradezco especialmente la invitación que me hace el señor presidente de la República para reunirnos en su oficina. Es muy importante, es además un mensaje incontrovertible que esta imagen le va a enviar al país y al mundo. Personas que venimos de la guerrilla y de la autodefensa, de espectros ideológicos diferentes, en algún momento nosotros íbamos a atentar contra la vida del señor presidente y hoy vamos a reunirnos, a darnos la mano, a construir caminos de paz y reconciliación. Ese es un mensaje contundente para los actores del conflicto que en mitad de las diferencias que puedan existir entre seres humanos, entre ideologías, siempre debemos respetar esas diferencias. El camino no puede ser ni puede seguir siendo la violencia. El camino es la paz y la reconciliación. Yo le he apostado a la paz total que invita el señor presidente Petro. Estoy presto a participar con mi experiencia y conocimiento en todos los caminos que nos conduzcan a lograr esa paz. Precisamente inicio por esta pregunta, señor Salvatore Mancuso, porque es la noticia hace pocas horas. El presidente precisamente lo dice desde Córdoba, desde Montería, su tierra. Pero la pregunta que también millones de colombianos se hacen en este momento: ¿cuál es el Salvatore Mancuso que llegó hoy a Colombia después de 16 años de cárcel en los Estados Unidos? Bueno, definitivamente mi vida ha estado inmersa en los contrastes violentos de la guerra. La paz significa para mí la oportunidad de redención. Un camino hacia la reconstrucción de lo que fue destruido, no solo en términos materiales, sino también en el tejido social y en las almas de los colombianos. El Mancuso de hoy es una persona transformada por la experiencia de la guerra, por supuesto, comprometida con la creación de un futuro pacífico a través de mi involucramiento en espacios de diálogo, de reconciliación. Busco ser un actor de cambio, no de venganza ni retaliaciones, demostrando con acciones palpables que la transformación hacia la paz, el progreso con igualdad de oportunidades para todos es posible, incluso para aquellos que alguna vez fuimos actores del conflicto. Eso es muy importante que lo podamos tener en cuenta. Ahora, mi deseo es recuperar el tiempo perdido, dedicarlo a resarcir los daños que causé en las almas de miles y miles de colombianos, a la sociedad colombiana. Hay unos efectos culturales, políticos, económicos, sociales, que tienen que ver con lo que nosotros representamos en el pasado. Son daños que persisten y uno de mis compromisos es desmontar esos daños y factores de persistencia que están ahí. Vuelve un hombre crítico y no laxo con cualquier expresión que tenga que ver con la violencia. El presidente Gustavo Petro lo ha nombrado y mantiene esa idea, a pesar de que, que un tribunal haya dicho
haya negado su gestoría de paz. ¿Usted cómo recibió esta propuesta del presidente Petro y usted cómo cree que va a hacer esa gestoría de paz? Y pensando también que la gente quiere ver hechos de paz. Bueno, esta pregunta es múltiple, tiene varias respuestas y nos conduce a la razón por la cual me vengo de Estados Unidos. Yo pude haber insistido en quedarme en Estados Unidos o que me mandaran a Italia, pero renuncié al pedido de protección internacional que hice justamente por el ofrecimiento que me hace el señor presidente Petro. Yo creo en la paz total y por eso he regresado al país, para continuar poniéndole la cara a las víctimas, continuar avanzando en los procesos jurídicos que se derivaron del proceso de paz, de negociación entre autodefensas y el gobierno de aquel momento Uribe. Así que vine a cumplir la palabra empeñada, pero agradezco al presidente Petro, por supuesto, porque él, como un actor del conflicto, conoce las profundidades que tienen las implicaciones del conflicto armado. Y estas implicaciones nos hacen comprender que quienes ayudamos a construir estos fenómenos de guerra, estas organizaciones armadas, y en este caso paraestatales, porque si fuimos autodefensas está muy bien, pero también tuvimos un vínculo permanente con las instituciones del Estado, y no solo con la fuerza pública. Así que yo vengo a aportar desde mi conocimiento y mi experiencia lo que esté a mi alcance para ayudarle al presidente Petro, a su gobierno y al país a que no se siga generando esta violencia, a desmontar esos ciclos de violencia, porque si observamos desde las últimas desmovilizaciones de la guerra de los 1000 días hasta el día de hoy, cada una de ellas, los territorios nunca quedaron en manos del Estado, quedaron en manos de nuevos actores que llegaron a reemplazar, a sustituir los actores que dejaron las armas. Eso nos señala con absoluta contundencia que los procesos de paz están fallando y se requiere de personas que hayamos tenido la experiencia desde adentro, cómo se desmontan esos fenómenos para que esa violencia no se siga generando, repitiendo en un círculo vicioso. Es decir, usted ve esa gestoría, usted se ve como un actor que puede ayudar. Inclusive el presidente Gustavo Petro lo dijo en Turbo. Hay todavía gente de fusil, todavía de pistola al cinto, bandas criminales, ¿no es cierto? Usted se ve como un actor que podría posibilitar ese diálogo con esas bandas criminales, por ejemplo, con el ejército gaitanista. Sí, me veo como un actor que puedo ayudar a encontrarle soluciones a un conflicto que lleva muchísimos años. A ver, nosotros nos desmovilizamos en el 2004 y coloco el ejemplo propio porque creo que es el más diciente al respecto, porque producto de nuestra desmovilización surgen actores armados en el que hoy existen, por ejemplo, el ejército gaitanista de Colombia. Estos muchachos se rearman producto de varias situaciones. La primera, el incumplimiento de la palabra del Estado, del presidente de la República en representación del Estado colombiano. Hizo unos acuerdos con las autodefensas que no cumplió. Adicionalmente empieza, posterior a la desmovilización, el asesinato. ¿De qué presidente? En aquel momento era el presidente Uribe. Luego viene el asesinato de centenares y centenares de miembros de autodefensa desmovilizados. Al día de hoy van 5.000 miembros de autodefensa desmovilizados, asesinados. Pero paralelo a esto, no solamente era la inseguridad física, sino la inseguridad jurídica. De la negociación política de las autodefensas con el gobierno de aquel entonces, se crea un componente jurídico llamado la Ley 975 o de Justicia y Paz. Pero esa ley ha tenido muchos vacíos, sin definiciones, y fue creada para que en 8 años se hubiese cumplido, con 4 años de periodo de prueba, eran 2, hoy llevamos 18 años, y según la OEA, la MAP OEA, ni en 30 años más, aún con las modificaciones que se le hicieron, con la metodología aplicada actualmente, ni en 30 años más vamos a concluirla. Entonces, esto
genera inseguridad jurídica y se convierte en uno de los factores de persistencia del conflicto que hace que estos muchachos desconfíen de la palabra del Estado, desconfíen de la palabra de la justicia porque no están encontrando esa seguridad jurídica y van y se rearman. Hoy yo creo que las condiciones están dadas porque el presidente Petro ha dicho, y lo dijo en una locución el año pasado, en agosto del 2023, que él me invitaba a que fuera gestor de paz y le que ayudara a cerrar Ralito. Los excomandantes que estuvieron conmigo en la autodefensa y mi persona podemos ayudarle a cerrar las negociaciones de Ralito. Y eso sería un mensaje contundente para todos estos muchachos que se rearmaron, porque el mensaje es claro, el mensaje es: la palabra del Estado se cumple, la palabra que empeña el Estado, así haya sido a través de un presidente, de otro presidente, se cumple. Eso va a generar confianza en ellos y va a hacer que avancen en un proceso de diálogo, que llegue a unas negociaciones y que conduzca a una desmovilización. ¿Usted le gustaría ayudar en ese diálogo? Por supuesto que me gustaría ayudar en ese diálogo y me gustaría que a través de la oficina del Alto Comisionado y del Presidente de la República, por supuesto, se nos diera luz verde, en mi caso particular, para poder empezar a actuar como facilitadores, porque ellos tienen sus voceros, tienen sus representantes, pero la idea es que estos voceros y representantes sigan participando, pero realmente en el fondo lo interesante es que participen los comandantes principales, Chiquito Malo y todos los demás que están ahí, sean los que ellos vengan a representar los intereses de ellos y de las comunidades donde hoy tienen control territorial. ¿Usted conoció a Chiquito Malo? Sí, Chiquito Malo lo conozco. Chiquito Malo estuvo en las autodefensas y estuvo en algún momento en alguna zona, creo, sobre las que tuve dominio y control y mando. Pero con esta situación, ¿qué le digo? Yo creo que ellos están dispuestos, de hecho, acabo de ver un comunicado público de ellos del día de hoy donde dice que están dispuestos a sentarse. Y si le dan las condiciones, si le dan un salvoconducto, ¿por qué mandan ellos voceros? ¿Por qué mandan ellos representantes? Porque no hay una seguridad jurídica ni física para ellos. Pero si existiera el día de hoy una seguridad jurídica y física, un salvoconducto, donde puedan sentarse personalmente a la mesa de negociaciones, acompañados de esos voceros y representantes que han nombrado, estoy seguro que se van a sentar en esa mesa de negociaciones y sería más fácil aún poder avanzar en este tipo de procesos. ¿Qué mensaje les enviaría usted a ellos? Por ejemplo, Chiquito Malo, que usted, pues... Hombre, yo entiendo las razones por las cuales se rearmaron. Sé que hubo incumplimientos del Estado. De hecho, uno de los pedidos de Vicente Castaño al gobierno de Uribe fue que, por favor, firmáramos los acuerdos a los que habíamos llegado y que existieran garantes de la comunidad internacional y organismos multilaterales. Si eso se daba, él se entregaba y avanzaba en los procesos jurídicos derivados de esa desmovilización. Lo que se dio fue lo contrario, fue asesinado, incluso desafortunadamente a la mano del mismo Estado. Luis Carlos Restrepo tuvo cierta responsabilidad en ello. Pero me estoy saliendo del tema. Ingreso nuevamente. Ellos sé que tienen la voluntad, lo expresaron esta mañana, y si se le dan las condiciones, lógicamente que tienen temores, pero si los errores del pasado no se cometen, si existen no acompañantes, porque la MAPOEA en nuestro proceso fue acompañante, y cuando uno es acompañante en un proceso, pues no puede decir nada, absolutamente, y está a favor de quién, de quien le pide que lo acompañe, que es el Estado. Pero si el Estado le pide a estos organismos multilaterales que sean verificadores o garantes del proceso, esto le genera confianza a los actores del conflicto porque sabe que la palabra empeñada de ellos y del Estado se va a cumplir. Y este gesto del presidente Petro de cerrar Ralito es un gesto contundente, demuestra que está dispuesto a cumplir la palabra que empeña el Estado. ¿Cuál es la importancia que usted le ve a cerrar Ralito, por ejemplo? La importancia. Porque cerrar Ralito es, cerrar el proceso que arrancó Uribe, lo estaría terminando Petro, presidente Petro. La importancia de cerrar Ralito no solo es simbólica, sino el mensaje contundente que envía los rearmados. Uno, recogemos todos los acuerdos que hicimos con el gobierno que hoy el país no conoce, porque en aquel momento ese gobierno, por razones que desconocemos, no quiso que saliera a la luz pública
y cuando estuvimos todos pidiendo que firmáramos ese acuerdo, nos extraditaron. Así que, dada la extradición, todos estos muchachos que fueron subalternos nuestros quedaron huérfanos y empezaron a asesinar a algunos, y hubo inseguridad jurídica y hubo persecución. Y dieron lugar, ellos pasaron a lo que hoy se conoce como ejércitos gaitanistas, a los nuevos grupos. Ese no haber cumplido los acuerdos en el proceso de Ralito, ¿correcto? Entre el gobierno Uribe y ustedes. Eso llevó al rearme de múltiples grupos. ¿Qué sucede? Usted mañana desmoviliza las autodefensas, en ese momento las AUC. ¿Cuántos grupos se formaron después de la desmovilización de las AUC? Las Águilas Negras, los Traquetos, lo uno, lo otro, alrededor de 200 grupos, los rastrojos, etcétera, los rastrojos costeños, las autodefensas conquistadoras de la sierra, un montón de grupos. Mientras se disputaban los territorios y empezaban a tener control territorial, la violencia se exacerba y la generación de víctimas disputando territorios es impresionante. Entonces, ¿qué sucede? Yo lo analizo hoy desde esta perspectiva a la distancia, tantos años. La política de seguridad democrática siempre insistió en utilizar el miedo, la violencia, la guerra como una plataforma política de la seguridad democrática. Si no existían grupos armados, si no existía violencia, si no existía guerra, pues su discurso político se acababa. Entonces, el discurso de ellos y la manera de actuar fue que mientras más exista violencia nosotros nos podemos legitimar. Pero cuando se proponen y se hacen propuestas... ¿Quiere decir usted que al gobierno Uribe le favorecía el hecho de no cerrar Ralito y de que siguiera persistiendo inseguridad, violencia? Por supuesto que le favorecía, porque hacía parte de su política de seguridad democrática. ¿Y qué muestra en la política de seguridad democrática? Que necesitan un salvador, un gobierno de mano fuerte y firme que sea capaz de enfrentar esa violencia. Si esa violencia se termina, entonces ¿cuál es el discurso político de esa seguridad o de esa política de seguridad democrática? No existe. Entonces, ¿qué significa esto? Que se utilizó la guerra, la violencia, el miedo como un arma política que ha perpetuado la violencia. Hoy, por ejemplo, Uribe es una persona que a mí no me preocupa, y creo que al país no tiene que preocuparle, porque Uribe es una persona que no le ayudó a la paz del país, que no le ha ayudado a la paz del país, y que definitivamente podemos nosotros observar que a través de todos los años lo que hemos vivido es que no ayuda a la paz y a la reconciliación del país, que es lo primero que piden las poblaciones cuando uno llega allá. Entonces, creo que no está haciendo un servicio grato a la patria. De ahí en adelante, uno observa que ya no existe un grupo armado que pueda tomarse el poder por las armas, y por lo tanto ese peligro que exponía Uribe antes ya no existe. Por eso la paz es posible, aún sin Uribe. Bueno, hemos llegado al tema Uribe, que es inevitable en esta entrevista. Yo lo tenía para más adelante, pero el presidente Uribe ha dicho que usted viene aquí para una retaliación, para un revanchismo. También usted ha dicho que usted se ha reunido con el expresidente Uribe, él lo niega. Y aquí entonces, ¿qué representa el presidente Uribe para su llegada a Colombia y sobre todo, Salvatore Mancuso, para la verdad? Que digamos, como creemos mucho, lo dice y lo insiste el presidente Gustavo Petro, para llegar a la reconciliación entre colombianos tenemos que pasar por la verdad. Bueno, mire, Uribe no es importante para mí, ni yo vengo con ánimo de venganza, de retaliación porque me extraditó, no. Yo vengo con el ánimo, la confianza, el compromiso de pasar la página. Uribe no me interesa, y creo que al país tampoco le interesa Uribe, porque Uribe no fue un amigo de la paz, un amigo de la reconciliación. Por el contrario, su política de seguridad democrática perpetuó el conflicto. De hecho, 6.000 y pico de personas desaparecidas o asesinadas con los falsos positivos.
durante su gobierno dan cuenta de todas estas situaciones nefastas que se vivieron. Entonces, si no aporta a la paz, y lo importante hoy es la paz, la reconciliación, pasar página, pues no es importante para nosotros. ¿Ustedes se sienten traicionados por el presidente Uribe? Por supuesto que nos traicionó. El presidente Uribe, se pactaron ciertas condiciones para avanzar en un proceso de paz, de desmovilización, pero luego incumplió la palabra y no se extraditó. Y se produjo el rearme, y están hoy, el ejército gaitanista es hijo legítimo de esos incumplimientos del gobierno de Uribe. El proyecto paramilitar, el que usted dirigió, promovió, puso presidentes en Colombia. Bueno, ayudó a la elección de presidente en Colombia, por supuesto que sí. Ya, porque digamos, uno escucha, por ejemplo, si uno lee la historia, el mayor momento de crecimiento del proyecto paramilitar en Colombia fue durante la administración Pastrana. ¿Ustedes tenían contacto con ese gobierno? Mire, es que analicémoslo. Las autodefensas del paramilitarismo, como lo señalan a veces equivocadamente algunas personas, no nació con Uribe, no nació con Pastrana, no nació con Samper, nació desde la época de Gaviria y un poquito antes. Allá nace. Todos han tenido responsabilidad por omisión o por acción. Es imposible que yo pueda movilizar decenas de camiones cargados de hombres llenos de armas, de fusiles, de ametralladoras, y que las instituciones del Estado, el presidente y sus ministros no se den cuenta. Es imposible que yo me movilice por todo el país de un lado al otro en helicóptero y las instituciones del Estado no sepan que me estoy movilizando. No, nos movilizamos de la mano del Estado. Hoy, aquellos que nos dicen que somos unos criminales, en el pasado fuimos sus héroes. Y fuimos los héroes de ellos porque evitamos que la guerrilla se tomara el poder por las armas. Efectivamente, en la época de mayor crecimiento exponencial de las autodefensas fue la época del presidente Pastrana, porque le iban a despejar a la guerrilla de la FARC, el Caguán, y al ELN del sur de Bolívar. Así que nos piden que evitemos que esto suceda, e incluso que se llegue a dar una constituyente en la cual se le entregue el poder a las guerrillas a través de esa constituyente. Todo lo que habían perdido militarmente en la guerra, en alianza del Estado con autodefensa, que no lo fuesen a recuperar a través de la constituyente. Así que fue el periodo de mayor crecimiento exponencial de la autodefensa, y por supuesto que nosotros teníamos interlocución con el presidente Pastrana a través de un congresista, Luis Carlos Ordogoitia, autorizado por el gobierno. Con él teníamos comunicación con el presidente. El presidente Pastrana le daba temor, digamos, fue un poco vergonzante al respecto de que se conocieran estas negociaciones que él tenía, que él adelantaba con nosotros de manera confidencial y secreta, para que supuestamente las guerrillas no se levantaran de la mesa de negociaciones. Pero efectivamente esas situaciones se dieron. Me llama la atención cuando usted dice nos piden. Imagino yo que en esta guerra absurda que ha habido Colombia, de diferentes sectores les pidieron muchas cosas. Hablando de ese nos piden, un capítulo que me ha llamado la atención es el tema con Venezuela. Ese nos piden también funcionó en algún momento para pedirles a ustedes la desestabilización del gobierno Chávez, el asesinato de Chávez, bueno, qué sé yo, para que ustedes se metieran en Venezuela. Nos pidieron que participáramos en un golpe de Estado y en el asesinato del presidente Chávez para esa época. ¿Eso fue cierto? Y esa es una verdad pendiente. Es una verdad pendiente, está dentro de las verdades contadas a la JEP. Es una de las verdades pendientes que habrá que contarle
al país, al mundo, a Venezuela en algún momento. Vale. Volviendo a ese nos piden, Salvatore, y en esas verdades que se le deben al país, digamos. El presidente Gustavo Petro ha dicho que el acuerdo nacional está atravesado por un mirarnos a los ojos de frente entre colombianos y decirnos toda la verdad. Aquí hay un capítulo, dos capítulos que yo, en mi cosecha, digamos, me atrevo a decir que el del paraempresariado y quizá el de los medios de comunicación. Bueno, en determinados momentos tuvimos responsabilidad todos en el conflicto armado, especialmente aquellos que tenían cierto poder. De ello no escapan los gremios económicos o los medios de comunicación. Yo lo he dicho, muchos de ellos obligados tenían que entregarle impuestos de guerra a la guerrilla, impuestos de guerra a las autodefensas. Para ellos nos convertimos en determinado momento en un factor de violencia, asfixia económica para los intereses que tenían, pero también nos convertimos en una tabla de salvación en determinado momento, porque los ricos del país tienen al ejército, tienen a la policía, pero también tienen intereses enormes cuando la policía y el ejército no son capaces de brindarle la seguridad que ellos requieren y vuelan las infraestructuras que permiten generar las economías que ellos producen. Así que en esos momentos fuimos una tabla de salvación para ellos, como nos consideraron en aquel momento, y fuimos una tabla de salvación, como repito, para aquellos que nos consideraron los héroes, porque evitamos que la guerrilla se tomara el poder por las armas. Y cuando lo evitamos, nos aplaudían, pero hoy nos tildan de criminales y nos tratan con el mayor odio posible, y que no podemos, a pesar de haber reconocido nuestros errores, porque hemos tenido el coraje, la voluntad, el deseo, el compromiso de asumir ante las víctimas, mirándolas a los ojos, que sí tuvimos responsabilidad en el conflicto, pedir perdón, resarcir el daño hasta donde sea posible, pagado penas, 18 años de cárcel voy a cumplir, y aún así se nos pide que sigamos haciendo más cárcel. Por ejemplo, el magistrado en Barranquilla, ustedes observaron la semana pasada, negando la gestoría de paz. Que niega la gestoría de paz. Yo me preguntaba, bueno, si este magistrado es quien permite que hagamos la transición de la guerra a la paz y nos trata de esta manera, que porque cometimos delitos de lesa humanidad no podemos ser gestores de paz, y la pena máxima de justicia y paz es de 8 años, y yo pagué la pena máxima de justicia y paz de 8 años, no una vez, sino más de 2 veces. Voy a cumplir 18 años, y él habla, 18 años perdido la libertad, en unas cárceles en Estados Unidos que son duras, sin paliativos, duras. Y va a decir que nosotros todavía no hemos resarcido el daño que hicimos. Creo que la vida nunca nos alcanzará a resarcir el daño, pero ante la justicia de los seres humanos, ante esa justicia transicional que se creó después de nuestra desmovilización, ya pagamos los compromisos que nos exige la ley. Entonces, ¿por qué colocan demandas que no tiene la ley con relación a otorgarnos los beneficios que merecemos? Y en este caso particular, él dice que el presidente Petro, al pedirle que suspenda las medidas de aseguramiento en mi caso para que yo pueda ejercer la gestoría de paz, lo que está pidiendo es un indulto o una amnistía. Yo pregunto, ¿cuál indulto o cuál amnistía? Si es que la pena máxima es 8 años y yo llevo 18 años, ¿de cuál indulto o amnistía está hablando? O que los delitos que cometí de lesa humanidad no los haya pagado, si es que ese fue el acuerdo que hicimos con el gobierno. Si pagábamos 8 años, contábamos las verdades, reparábamos, y todo lo hice, reparé, ahí está la certificación de la Fiscalía, he contado las verdades, ahí está la certificación de la Fiscalía, he contado las verdades, he reparado, he pedido perdón, he pagado no 8 sino 18 años de cárcel.
y así lo acaba de certificar la juez de ejecución de sentencia, Luz Marina Zamora, que he cumplido. Entonces, ¿por qué ante los ojos de unos jueces o magistrados he cumplido y ante los otros ojos de otros jueces no he cumplido? Esos son cuentas de cobro, retaliaciones. Ese es un rasero diferente en el cual hay una discriminación, hay un sesgo al aplicar la justicia por llamarme Salvatore Mancuso. O por atravesársele a la política de paz total del presidente, ¿puede ser? También puede haber intereses, desafortunadamente políticos, dentro de esta impartición de justicia, que debería ser imparcial, y afloran esos sesgos por encima del equilibrio que debería existir en la balanza de aplicar la justicia.